Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 93 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional para hablar sobre temas como espíritu emprendedor eficaz, acción humana, resolución de conflictos, políticas públicas. Y hoy vamos a comentar el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com titulado Prescripción médica. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Hoy sí es la última grabación del año. hoy es la última grabación del año. Habíamos prometido pachos para hoy, pero no estoy seguro que nos salgan naturalmente. Así que Ajá, ajá. mejor conversemos. Bueno, y a propósito de este tema, estoy convaleciente de unos problemas de espalda que han sido recurrentes durante todo el mes y entre más escucho y más consulto con personas que han padecido del problema, me queda claro que hay algo que tiene que ver con la salud mental en todo esto, ¿verdad? El cuerpo es Ujú, ujú. simplemente el vehículo, pero la salud mental es muy importante y el artículo trata de eso. Incluso yo diría que en estos 2 años de pandemia, la salud mental ha tomado una relevancia mayor a la que tenía en las décadas anteriores, a pesar de que ya sabíamos Claro, claro. que el estrés es el asesino silencioso, ¿verdad? Pero Ujú, ahora la salud ujú. mental se ha puesto de manifiesto y creo que es importantísimo mencionar, sobre todo para quienes nos escuchan que tienen relación con las prácticas de la medicina, de la atención de la salud, de la política pública en materia de salud comunitaria, que la salud mental es salud, ¿verdad? Muy No importante, las podemos claro. desvincular. Y este artículo de lo que trata son de 10 recomendaciones para mejorar la salud mental. Y me parece, por la lectura que hice del artículo, que me pareció muy estimulante, que cada una de ellas se podría convertir en un hábito muy saludable, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos cada una de ellas, no sé, 10 veces en enero, seguramente para el 1 de febrero estaríamos en un estado de bienestar muchísimo mayor al que tenemos en este momento. Y eso es lo que me parece tan Ujú. útil de este artículo. Te cedo la palabra para que nos digas por dónde le entramos. Bueno, a mí primero me llama mucho la atención la procedencia del artículo. Procede de un- una unidad que tiene la Universidad de California en Berkeley, que se llama Greater Good Science. Es un grupo de personas convocando a especialistas a que escriban asuntos relacionados con el bienestar, con la felicidad, con la salud mental, con la influencia de las emociones, eh, lo que llaman medicina psicosomática, la influencia de las emociones en las respuestas del organismo y tal. O sea que es un tema bien, bien serio, ¿verdad? Ya no es autoayuda, sino que es más bien un, un esfuerzo de la ciencia por ir tomando lo que haya de evidente, de sólido, entre todas las cosas que se andan diciendo para el mejoramiento de la salud mental. Y en este caso, es muy curioso lo que publicó esta unidad Greater Good Science. Lo que ha publicado es el ejemplo de un médico que tiene unas prescripciones sobre bienestar para darle a sus pacientes. Supongo que les marca ahí una serie de cosas según la consulta que ha tenido con ellos o ellas. Y se llama prescripción médica porque de lo que trata el artículo original es de un médico que además de que te da la receta para que vayas a la farmacia a comprar unas cosas, te da una receta para que realices unas determinadas prácticas que mejoran tu bienestar.
Y bueno, son 10 prácticas, se pueden agregar otras y tal, pero lo llamativo es que hay primero una aceptación de un médico tradicional, ¿verdad? De un médico clásico, de que a los pacientes les puede hacer bien realizar unas determinadas cosas. Y entre las prácticas que están ahí para ser realizadas, uno podría partir como de unos principios generales, ¿verdad? Vamos a ver, hay un principio general que es eh, lo que le ocurre, lo que nos ocurre a los seres humanos cuando nos ocupamos de otros, ¿verdad? Eso posiblemente en el catecismo te decían, es que no hay que ser egoísta, ¿verdad? Hay que ser generoso. Bueno, y sí, de lo que se trata es de eso. Si uno se centra principalmente en sí mismo, se olvida de los demás, se olvida del impacto beneficioso que puede tener en los demás, etcétera, me parece que tiene más probabilidades de tener depresión, de sentirse mal, de perder la salud mental. Entonces, una primera recomendación general sería, hombre, ocupémonos del otro también, ¿verdad? La otra cuestión general que me parece que hay ahí es, estamos acostumbrados por el sistema económico en el que vivimos a tener una determinada productividad. Y entonces uno muy frecuentemente vive pensando cuántas horas trabaja, qué produjo en el día y aún si está practicando algún tipo de deporte también lleva cuenta, dice, bueno, cuántas millas corrí esta semana y tal, etcétera. Eh, Ahí la recomendación es que no nos preocupemos tanto por los resultados, sino que nos preocupemos por el proceso, ¿verdad? No importa si me levanté todos los días y corrí 2 o 3 o 5 millas, no es tan importante como el hecho de que sí, me levanté y estuve listo para correr y hoy corrí 2 millas y mañana corrí 3, ¿verdad? Es como un segundo principio general, ¿verdad? Eh, Tal vez el otro principio general está alrededor del tema de cuánto nos comparamos con los demás, ¿verdad? Y entonces, como el sistema en el cual vivimos es altamente competitivo, estamos siempre comparando si mis logros o mis ejercicios, mis prácticas se parecen o no se parecen a las de los demás. La idea es, olvidémonos de eso y practiquemos lo que tengamos que practicar sin estar en una competencia mental con los demás. Una cuarta cosa, como un cuarto principio general, es la importancia de la naturaleza, ¿verdad? Eh, no es lo mismo tener tiempo libre en un autobús que tener tiempo libre en un parque donde haya unos cuantos árboles, ¿verdad? He leído por ahí que hasta contemplar una fotografía de un espacio verde te produce un determinado resultado. Desde luego, ver una película donde haya mucho verde te produce mejor resultado que ver una película donde que transcurra en Manhattan, ¿verdad? Bueno, Manhattan, podríamos estar diciendo Manhattan Central Park y entonces ahí sí que hay verde. Pero bueno, de lo que se trata es de que prefiramos el verde clorofila al verde, al gris concreto, ¿verdad? El concreto de la calle y de los edificios. Por ahí son como esos principios generales y tal vez lo que podríamos conversar es de respuestas psicosomáticas, de posibilidades que tenemos para desconectarnos de ciertas rutinas que son muy exigentes, que generan estrés, de actitudes a través de las cuales podríamos
eh, tener pues mayor bienestar, ¿verdad? Uh-huh. Eso sí me parece muy interesante. Yo diría que hay como unos metaprincipios, ¿verdad? Uno de ellos, lo leí en estos días de alguien que daba una recomendación eh, para poder lidiar con la ansiedad y el estrés. Y decía que hay que tratar de pasar más tiempo con uno mismo. Y pasar más tiempo con uno mismo no quiere decir estar a solas frente al computador o estar a solas frente al teléfono celular, ¿verdad? Porque entonces ahí no estamos solos, estamos socializando, ¿verdad? Eh, Uh-huh. pero dormir, por ejemplo, esa es una actividad en la que uno está con uno mismo y es muy importante. Meditar también, aunque se puede meditar en Uh-huh. grupo, hacer ejercicios también, aunque se puede hacer ejercicios en grupo, pero el beneficio del ejercicio, aunque se haga en grupo, es bastante individual, ¿verdad? Ese impacto. Yo creo que hay una mención especial que hacerle al caminar. Y aquí hemos Ajá. hablado mucho de caminar, porque Uh-huh. nuestra especie, nuestra anatomía, no fue diseñada ni para nadar, ni para volar, ni para correr, Sí. fue diseñada Uh-huh. para caminar. Sí. Y nuestra Uh-huh. especie caminó durante 15.000 años desde África hasta Argentina sin ningún problema. A nadie le dolió nada en el camino, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo real es que caminar tiene un efecto muy interesante desde el punto de vista neurológico y es que genera una estimulación bilateral del cerebro y en esa estimulación bilateral se activan unas conexiones entre las dos mitades del cerebro que, que abren, desencadenan cosas que están ahí trabadas, ya sea neuroquímicos o ya sea ideas que están ahí pegadas, problemas que tenemos, asuntos no resueltos, traumas, ¿verdad? Esto lo aprendí de una terapia que se utiliza para el tratamiento de trauma, de estrés postraumático en zonas de guerra, por ejemplo, y Uh-huh. a los pacientes en la terapia les provocan la estimulación bilateral del cerebro, incluso en algunos casos con Ajá. electrodos. Entonces, con pequeños Ajá. impulsos electrónicos que van oscilando de un lado al otro del cuerpo, se reactiva esa estimulación bilateral del cerebro. Pero también se activa si uno está escribiendo en la computadora con las dos manos o si uno está nadando, pues también se activa si uno está caminando. Entonces, caminar tiene ese efecto beneficioso porque activa el cerebro y entre más minutos camine uno, digamos, más allá de 20 minutos, entonces más tiempo pasa el cerebro conectándose en una dimensión en la que no se conecta cuando estamos en estado pasivo o en estado reflexivo o en estado sedentario, ¿verdad? Um, Otra cosa es que eso que decías ahora de cómo construir nuevos hábitos, porque si nosotros lográramos construir nuevos hábitos, eso por definición elimina vicios que tenemos, que esos vicios Uh-huh. desatendidos crecen en espiral y se convierten en padecimientos pues emocionales y eventualmente físicos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y entonces la construcción de hábitos, a veces uno piensa que construir un hábito requiere de un primer esfuerzo muy grande y sostenerlo en el tiempo y entonces eso es lo que suele hacer fracasar a los hábitos, pero más bien lo que recomiendan ahora algunos expertos que hablan sobre el tema es que deberíamos de empezar de una manera tan pequeña que lo que nos proponemos es hacer 5 minutos de algo. ¿Verdad? Lo que tú has dicho por Uh-huh. décadas de la táctica del queso suizo, más o Uh-huh. menos, ¿verdad? Cómo le vamos haciendo un huequito, un huequito, un huequito a la cosa hasta que de repente ya tenemos un producto o un hábito que se siente robusto. Entonces, por ejemplo, ellos, los autores de este texto que estaba leyendo sugieren, en vez de matricularse para ir al gimnasio durante todo el año, 3 sesiones de 1 hora y media por semana, pues matricúlese si quiere, pero empiece por ir 5 minutos. Y cuando suena la alarma a los 5 minutos, vuélvase Uh-huh. al vestidor, cámbiese otra vez y Sí. váyase para la casa. No se quede más de cinco Uh-huh. minutos. Y si usted lo hace eso 5, 6, 7 veces, la mente se acostumbra a ir al gimnasio. No se acostumbra todavía a hacer 1 hora y media de ejercicio, pero se acostumbra a ir. Y lo que queremos es Uh-huh. romper esa barrera de ir.
¿verdad? Sí. Sobre todo en esta época que creo que es cuando más se acumulan las, ¿cómo se llaman? ¿Cómo les dice la gente? Los propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? Que uno dice, bueno, Sí. hoy es 29 de diciembre, sé que tengo que hacer algunas cosas, voy a empezar a que sea 1 de enero voy a esperar a que sea 1 de enero para empezar. Y llega el 1 de enero y entonces se acumula una gran cantidad de intención de cambios que queremos hacer y esos cambios no suelen llegar a febrero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos en pequeño para ir construyendo el hábito? Lo que decías ahora, las actitudes de poder tener la resolución y la firmeza del carácter de decir, ok, hoy es lunes, 8 de la mañana, hora de ir a la piscina, y entonces vas a la piscina y te metes a la piscina 5 minutos y a los 5 minutos te sales y te vas para la casa, ¿verdad? Y así, y después de 2 o 3 semanas, pues ya uno sabe que va a la piscina y ese no es el obstáculo, ¿verdad? Ya los obstáculos, si los hubiera, son otros. Y por último, mencionarlo del tema de la naturaleza. Hay en unas prácticas de programación neurolingüística el ejercicio de aprender a visualizar un lugar ideal de descanso, un lugar donde a Sí. uno le guste muchísimo o se imagine uno que sería muy agradable descansar. Eh, la mayoría de las veces uno se imagina lugares que están inmersos en la naturaleza, ¿verdad? Uno no se imagina Sí. un lugar ideal de descanso en una zona urbana con muchos pitos de carro y con mucho humo de buses, ¿verdad? Uno se imagina un lugar de aire fresco, de vista, así, de silencio, ¿verdad? Y uno puede visualizar ese lugar, aunque nunca haya estado. Yo puedo ver una foto ahí que me aparezca en redes sociales y decir, me encantaría estar algún día en esa isla. Entonces me imagino cómo será estar en esa isla y visualizarse en ese lugar ideal de descanso provoca beneficios inmediatos, ¿verdad? Entonces eso también creo que es importante. Y entonces de todos estos como metaconceptos se derivan esas prácticas que me imagino por la referencia que nos has dado, que hay múltiples evidencias de que realmente funcionan en muchísima gente. Entonces es la Claro. condensación de esas 10 recomendaciones y por eso me pareció que el artículo era tan valioso. Fíjate que para referirme a una de ellas, la que habla de llamar a una persona con la que uno no habla hace mucho tiempo. Hace 2 días me llamó un amigo muy querido a quien no veía ni hablaba con él desde hace 2 años. Y llevo 2 días pensando mucho en él, queriendo decirle cosas después de que conversamos 15 minutos, ¿verdad? Y eso creo Claro, que ha sido claro. una estimulación tan enriquecedora para mí. Él fue el que me llamó, así que lo agradezco mucho y él también se está recuperando de un padecimiento físico que derivó de, de, una, de un desbordamiento de ansiedad o de estrés, ¿verdad? Entonces le deseo pronta Ajá. recuperación y me ha servido también como estímulo para pensar que uno puede prevenir eh, padecimientos físicos derivados de condiciones mentales, Claro. emocionales, ¿verdad? De ansiedad. Eso es. Sí. Estos temas se inscriben en un tema más grande, ¿verdad? Que es el tema de la felicidad. Y entonces ahí yo creo que siempre somos como muy cautelosos. Cuando hablamos de felicidad, hay personas que creen que la felicidad es algo que te ocurre independientemente de circunstancias y tal. Bueno, primero hay las personas que equivocadamente creen que la felicidad es unidimensional, ¿verdad? Y que entonces la felicidad es pegar el gordo de la lotería, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo haber hecho ejercicios con grupos y tal, y cuando preguntaba, supónganse que les ocurrió un evento muy grato, muy constructivo, muy disfrutable. Y entonces mucha gente decía, creo yo que por decirlo rápido o por no mostrar lo que verdaderamente sienten, decían, hey, pegar el gordo de la lotería.
Eso quiere decir que hay personas que creen que la felicidad depende del nivel de ingreso. Y este año que está terminando, tomé un curso relacionado con gestión de la felicidad, creo que se llamaba, de la Universidad de Pensilvania. Y presentaban artículos científicos, ¿verdad? Donde se demuestra que, desde luego, si tienes un ingreso muy bajo, que te impide tener unas cosas mínimas, tener más ingreso te va aumentando la felicidad. Pero a partir de un cierto nivel de ingreso, más ingreso ya no te aumenta la felicidad. O sea que la felicidad no está monótonamente asociada al ingreso, ¿verdad? Bueno, la gran pregunta, yo me la he hecho, es si uno puede hacer cosas que le aumenten la felicidad. Así, preguntado así, mi respuesta es no. Pero entonces me he buscado una pregunta cuya respuesta se la he dado incontables veces, una respuesta afirmativa. Y la pregunta es, ¿tengo yo influencia en mi felicidad? Sí, sí tengo influencia en mi felicidad. Eso quiere decir que puedo hacer cosas que me hagan sentir más feliz o puedo hacer cosas que me hagan sentir más infeliz. De lo cual yo he extraído una formulación que es la siguiente: la felicidad es gestionable. No quiere decir yo muevo una palanca y voy a ser más feliz, pero sí quiere decir de unas determinadas prácticas que haga, yo puedo ir obteniendo más felicidad y viceversa. De unas determinadas prácticas, yo puedo ir obteniendo menos felicidad. Está la pregunta de si estrés y felicidad son incompatibles. Yo pienso que estoy convencido, junto con personas que entienden mejor estos asuntos, de que es imposible vivir sin estrés, ¿verdad? Si tenías una cita a las 10 de la mañana y ves que son las 9:50, eso te da un cierto estrés, uno se le acelera el pulso, posiblemente le sudor en las manos, posiblemente algo le pase con las pupilas, creo que se aumenta el tamaño de las pupilas y tal, lo cual quiere decir que cuando viste que estabas retrasado, hubo una descarga de cortisol, que es la hormona del estrés. Como todas las cosas que ocurren en el organismo, ocurren para alguna razón, ocurren para que te pongas las pilas, para que aligeres lo que estás haciendo, para que puedas correr más, a tomar el bus, ¿verdad? Es imposible vivir sin estrés. De lo que se anda hablando, que es nocivo, es de vivir con estrés habitual, ¿verdad? Estar permanentemente estresado porque hay situaciones o actitudes que te hacen estar permanentemente estresado. Y si alguien te pregunta, ¿estás estresado? Sí. O si te miden los signos, das positivo, estás estresado. Y buscas las razones por las cuales estás estresado y no las encuentras. Ese es el estrés maligno. Estar estresado, que será inconscientemente, estar con un estrés como respuesta generalizada, como estado, estado básico, ¿verdad? Siempre estás estresado y no sabes por qué, ¿verdad? Me gusta porque esas cosas que has dicho reducen el estrés, reducen la ansiedad. Incluso hay un autor que las menciona como que reducen la depresión, ¿verdad? Pasar tiempo con uno mismo. ¿Y qué quiere decir pasar tiempo con uno mismo? No quiere decir solamente estar meditando, ¿verdad?
uno pasa tiempo con uno mismo, yo recomiendo esta práctica. Hay que tener un diario, ¿verdad? Hay que coger una agenda grandota y decir ahora, en el año que viene, en cada día, voy a ir apuntando lo que cabe en una agenda, que son 2, 3, 4 frases en cada día, ¿verdad? No se trata de ir creando un diario como para publicarlo, ¿verdad? Ni un diario de adolescente, ¿verdad? Querido diario. No, de lo que se trata es de, hombre, hoy me llamó la atención tal cosa, hoy me surgió esta inquietud, hoy me pregunté tal cosa, hoy obtuve esta respuesta, hoy conversé con fulanito y me resultó muy constructivo, ¿verdad? Eso es pasar tiempo con uno mismo. Lo mismo que la caminata. Yo me acuerdo haber practicado hace muchos años, tú te acordarás de cuando eras pequeño, unos famosos ejercicios de la Fuerza Aérea Canadiense. Y en el folletito de la Fuerza Aérea Canadiense, afuera, un libro de ejercicios gimnásticos y tal, y ahí afuera venía una frase que decía, caminar es el mejor ejercicio, ¿verdad? Caminar es un ejercicio excelente, no hay que prepararse mucho, no hay que ir a un gimnasio. Caminar me parece a mí que tiene un ritmo que es coherente con tu ritmo vital. Yo creo que todos tenemos un ritmo vital, ¿verdad? Por eso yo siempre pienso que por algo el genio popular acuñó un dicho que era, perdió hasta el modo de andar. Eso quiere decir que cuando uno pierde el modo de andar es porque ya perdió muchas cosas, ¿verdad? O sea, que una cosa muy característica que tenemos, y eso lo podemos verificar cada uno de nosotros, tenemos un determinado modo de andar. Bueno, pues cuando caminamos con nuestro modo de andar, tal vez más acelerado y todo eso, pero esto es para señalar la coherencia que tiene la caminata, ese ritmo con nuestro modo de andar, ¿verdad? Ese ritmo, ese estar con uno mismo que mencionabas tú muy bien, también se puede ejercitar cuando uno hace algún trabajo manual, ¿verdad? Si tienes que recoger los platos de la mesa donde comiste y vas, recoges los platos, le quitas los sólidos, los enjuagas un poco para lavarlos después y tal, y vas haciendo eso con ritmo, no como quien está en una competencia que tiene que hacer todo eso en 5 minutos porque siente que está perdiendo el tiempo. Ese trabajo manual es un trabajo coherente que resuena con nuestra manera de ser y desde luego nos va a dar serenidad y tal. Había por ahí en alguna lectura alguien que decía, yo lavo los platos, un invitado que decía, yo lavo los platos, y el anfitrión le decía, sí, pero solo si eso te va a dar placer, ¿verdad? Porque lavar los platos te puede dar placer. Ya la ve uno, qué bien, y ya la ve el otro, ¿verdad? Eso te puede dar placer, ¿verdad? Creo que la idea de estar con uno mismo está en eso, está en escribir, está en leer por disfrute, ¿verdad? Porque puedes estar leyendo y si estás metido en la idea de que tienes que hacer lectura rápida y vas contando y midiendo el tiempo, pues eso no es una lectura relajante. Pero si tomas un libro, hace poco decía don Enrique Obregón que a él le daba mucho gusto leer libros que ya hubiera leído hacía tiempo. Que dice, los tomo de la biblioteca y los vuelvo a leer y veo ahí las notas que tengo en el margen y tal. Bueno, esa lectura, que no es una lectura como para cumplir una tarea, sino que es una lectura
en parte para revisar lo que el autor decía, en parte para ver lo que tú estabas pensando y en parte a mí hay unos libros que yo los vuelvo a ver y le agradezco mucho al autor y me maravillo de las cosas que logró decir, ¿verdad? Por escrito. Bueno, eso es parte de lo que tú atinadamente llamabas estar con uno mismo. Ahí cuando hablaba de los libros y de la lectura, volví a ver la torre. No es tan grande, pero es una torre de libros que tengo acá al lado del escritorio. Y son 6 libros. 3 de ellos no los he leído y 3 de ellos ya los leí. Y esos que ya leí, me parece que tienen unos aprendizajes tan valiosos que me gustaría repasarlos, ¿verdad? Y verlos de nuevo. Yo creo que los libros cambian. Lo que estoy diciendo, pues no es cierto, ¿verdad? Los libros no cambian. Lo que cambia, quien cambia es uno. Pero cambia lo que le vemos a un libro cuando lo volvemos a leer. Y de hecho, un profesor de filosofía decía, bueno, si ustedes quieren aprender a leer, lean un texto o un libro 3 veces y entonces Ajá, ahí van a haber aprendido a leer, claro. ¿verdad? Dice él, la primera vez que uno lee un texto, sabe de qué se trata. La segunda vez que lo lee, ve cuáles son los elementos que lo componen. Y la tercera vez que lo lee, lo entiende. Ajá, Y bueno, ¿cuántos textos leemos 3 veces? sí. Creo que casi ninguno, ¿verdad? Ujú. Hablabas de estrés, bueno, hablabas de felicidad. Y a mí me parece que hay ahí como un triunvirato entre felicidad, bienestar y prosperidad, que no creo que haga falta entrar en detalles sobre definiciones, pero el bienestar, por ejemplo, es un bienestar que también pueden compartir o disfrutar otras formas de vida. Entonces yo no podría decir que mi huerta es feliz, pero sí podría decir que mi huerta tiene bienestar, ¿verdad? Y es un bienestar que yo le puedo proveer. Entonces, al proveerle bienestar a la huerta, muy probablemente eso también me esté proveyendo bienestar a mí. Y lo de la prosperidad simplemente me parece que es como una actitud colectiva de optimismo, ¿verdad? Si yo creo que mañana puede ser mejor que hoy, Sí. esa es mi actitud, ¿verdad? Yo creo que mañana puede ser mejor que hoy. Entonces es más probable que hoy yo haga lo necesario para que mañana efectivamente se realice aquello que creo que puede ser mejor. Pero si entre varias personas creemos que mañana puede ser mejor, entonces el cambio colectivo probablemente pueda tener impactos más tempranos a un nivel comunitario, ¿verdad? Un nivel más amplio. Creo que es lo que globalmente necesitaríamos para atender los conflictos más apremiantes que afronta la humanidad y el planeta en general, ¿verdad? Luego hablabas de estrés. No, perdón, después hablaste de lo que denomino el umbral económico de la felicidad. ¿Alguna vez habían hecho un estudio en el Reino Unido? Ahorita estoy tratando de recordar el nombre del estudio y no me viene a la mente, pero habían logrado determinar que más o menos alrededor de $1,000 en una ciudad, en un país desarrollado, ¿verdad? $1,000 por persona por mes en una casa es el límite después del cual mayor ingreso no significa mayor felicidad, ¿verdad? Más bien hay ahí un factor descendente en esa curva, ¿verdad? De tener demasiado ingreso o demasiada riqueza podría generar otras formas de estrés y otras formas de esclavitud y otras formas de padecimiento. Pero tener un nivel de ingreso moderado optimiza la felicidad. Y entonces, bueno, ¿qué quiere uno? ¿Tener más ingreso o tener un nivel óptimo de felicidad? Creo que eso también es interesante valorarlo. Sobre todo cuando vivimos en una época en la que, pues, cuando nosotros pensamos en cómo gastamos nuestro dinero de manera recreativa, constructiva, eh, buscamos cómo gastarlo en experiencias, ¿verdad? Una cena navideña es una experiencia, no Claro. es una colección de bienes Ujú. materiales. Entonces, esa experiencia del Sí. convivio familiar tiene un valor incalculable,
pero tiene un costo económico. Entonces ese costo económico de X nos genera un beneficio de salud y de felicidad de cierto nivel, y no por gastar más dinero en la cena navideña vamos a generar mayor bienestar, ¿verdad? Creo que eso lo explica muy bien. Entonces, si lo que nos comimos fue un tamal o una pierna de cerdo o algún platillo más sofisticado, eso es secundario. Y me recuerda una, una ecuación que el otro día te compartía, que yo siento que desde el punto de vista del impacto de lo que hacemos, lo más importante no es la infraestructura, ¿verdad? No es a dónde suceda lo que sucede. Lo más Sí, importante es cuál sea la experiencia que vivenciamos. claro, Y esa claro. experiencia puede ser por diseño o puede ser naturalmente, digamos, orgánicamente producida. Una cena navideña, hay algunos elementos de diseño. Hay una fecha, hay una hora, hay unos invitados, hay un menú, hay unas personas que aportan y el resto es una dinámica bastante orgánica que va generando bienestar, no por diseño, sino por un asunto más natural, ¿verdad? Eh, y ahí lo más importante, y diría que tal vez más importante que la experiencia misma, que funge como una palanca, es cuál es el punto de apoyo para que esa palanca genere el impacto que debe generar, ¿verdad? Si yo voy a la cena navideña y me tiro al sofá a ver televisión, pues no estoy ni facilitando el desarrollo orgánico del bienestar de la familia, ni estoy vivenciando yo mismo la experiencia que podría generarme a mí ese bienestar. Entonces, yo como persona soy el punto de apoyo para que esa experiencia genere un impacto para mí y para otros, ¿verdad? Luego hablabas del estrés, y digamos del estrés bueno, ¿verdad? Y claro que hay estrés bueno. ¿Qué mejor estrés que llegar al mundo por la vía vaginal, ¿verdad? Ese es el recorrido más estresante que va a tener una persona en décadas y es extremadamente saludable por un montón Sí. de razones que ya sabemos, ¿verdad? Ujú. Y entonces, ¿quién sabe por qué razón lamentable se puso de moda la cesárea? Y es una Ujú. moda, ¿verdad? Que se instauró en algunos países, no en todos, ¿verdad? Hay unos países que tienen unas, unas tasas de cesárea desproporcionadamente altas Muy comparadas con otros elevadas. países. Ujú. Costa Rica es de Ujú. los países donde las tasas de cesárea son más altas en América Latina. Y yo creo que eso en parte tiene que ver con el confort de quienes atienden el parto, porque atender un parto por medios naturales, pues toma tiempo, ¿verdad? Hay que chinear el parto ahí, no sé, horas de horas, ¿verdad? Mientras que la Ujú. cesárea Ujú. es un procedimiento muy Ujú. rápido y genera muy poco, bueno, genera muy poco contratiempo y demás, pero además le, le quita por completo el estrés al bebé y a la madre, y es un estrés que es bueno para ambos, ¿verdad? Em, eso. Luego, caminar, caminar también genera estrés en las coyunturas, en el esqueleto, en los músculos, ¿verdad? Genera un consumo de calorías que produce cansancio, también genera estrés, pero es un estrés bueno, digamos, que es un estrés que podríamos intercambiar por, por otras cosas que nos generan, por otros beneficios que nos produce el caminar. Y ahora que hablabas de perder el modo de andar, me llamó la atención que tengo un amigo estadounidense que compite, bueno, que corre maratón. Y entonces, cuando se lesiona, una vez me lesioné, tenía alguna lesión y me dijo él, walk it off, ¿verdad? Camine esa lesión. Los maratonistas creen que las lesiones se superan caminando, no reposando. Entonces, caminar es incluso una manera de que el cuerpo mismo se regenere y se rebalancee, ¿verdad? Em, con el estrés hay algo particularmente complicado de lidiar y es el factor de la negación, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le digan que está Ujú. estresado? A nadie le gusta que le Sí, digan que sí, está es cierto. estresado.
da vergüenza, enoja, es más, estresa más que le digan a uno que está estresado, ¿verdad? Y peor cuando se lo dicen en un momento no sé, una manifestación así muy, muy exacerbada de alguna emoción violenta, que le digan, estás estresado, tranquilízate. Eso es terrible, ¿verdad? Pero cómo lidiar con esa Claro. negación y entender que es una reacción bastante instintiva, ¿verdad? De negarlo y decir, no, no, ese no es mi problema, no tengo ese problema, ¿verdad? Yo creo que Sí. mejor haríamos en decir, bueno, ok, asumamos que todos tenemos cierto nivel de estrés en todo momento. Entonces lo que necesitamos saber es cuánto nivel de estrés tenemos. Y si alguien me preguntara a mí en este momento, ¿cuánto nivel de estrés tengo en este momento? Yo diría, siento un nivel de estrés bajo, ¿verdad? Si me pongo a pensar en las semanas que vienen, probablemente con solo pensar en eso me suba mi nivel de estrés presente. Pero en este Claro. siento que tengo un nivel de estrés bajo. Eso creo que es más saludable que decir en este momento estoy cero estrés. ¿Okay? Sí. No existe el cero estrés, ¿verdad? Ujú. Y lo último es algo que una vez me enseñaste, no recuerdo hace cuánto, pero deben haber sido algunas décadas. Ahora todos los suelo contar en décadas. Eh, Sí. Me Ujú, dijiste un día que no es lo mismo estar solo que estar desolado. ujú, Y yo creo que estar solo es muy saludable cuando uno está solo por elección, o si no es por elección, por lo menos está solo de manera consciente y está solo de manera constructiva y está solo de manera recreativa, ¿verdad? Ese estar solo es ujú. muy bueno, ¿verdad? Pues estar desolado es sentirse abandonado, ¿verdad? Y eso no es tan Claro, bueno, claro. pero Sí. estar solo sí tiene un montón de bondades y beneficios. Ujú. Muy bien. Bueno, yo creo eh, que quisiera dejar entre las personas que nos escuchan. Bueno, yo quisiera dejarles alguna recomendación, algún reto para unas determinadas prácticas, ¿verdad? Eh, una muy sencilla que aparece en el artículo es el de, en determinadas circunstancias, cuando uno siente que está estresado, hacer unas cuantas respiraciones profundas te cambia el nivel de estrés. Posiblemente te haga consciente de que estás estresado, te hace consciente del estresor y te cambia la situación. Entonces, de pronto, respirar profundo unas cuantas veces es una buena práctica que no cuesta nada, ¿verdad? Hay unas que son bastante eficaces, creo, ¿verdad? Por ejemplo, separar unos minutos todos los días, puede ser cuando te levantas o puede ser cuando te acuestas o durante el día, no sé, para desearle algo bueno a alguien. Qué bonito, ¿verdad? Desearle algo bueno a alguien. Decir, hombre, le deseo a mi pariente o a mi amigo o a mi jefe o a mis colaboradores, a fulanito, le deseo tal cosa, ¿verdad? Uno conoce a la gente y sabe lo que le aumentaría la felicidad, deseárselo parece que es un acto equivalente a darle algo, tiene la misma, eh, la misma circuitería, se activa cuando le das algo a alguien, que es tan bonito darle algo a alguien, como cuando le deseas algo, ¿verdad? Lo mismo, andar en busca de lo que llamabas tú experiencias tonificantes, ¿verdad? Si en el camino al trabajo eh, pasas por ahí por un montón de tiendas o tienes la posibilidad de pasar por un parque o pasar por una tienda que tiene unas vitrinas que te gustan, por una librería donde uno se para y ve ahí libros y tal, bueno, escoger el camino de la experiencia gratificante, ¿verdad? Y en lugar de tomarse el café a toda carrera ahí en el escritorio, tal vez vas y tomas café con una persona con la que te agrade conversar y entonces esa fue una experiencia tonificante, ¿verdad?
La otra cosa bien importante es agradecer cosas que tú valores, ¿verdad? Agradecer desde cosas tan generales como la salud hasta agradecer la eficacia con la que trabajaste hoy en día, ¿verdad? O lo rápido que vino el bus, tú creías que iba a durar hora y 10 y duró 30 minutos, uy, qué felicidad, ¿verdad? Bueno, la práctica de caminar y ejercitarte ahí en algún ejercicio rítmico, eso es, pero también importantísimo, ¿verdad? Y un par de cosas, así como más gruesillas. Una es que nos acostumbremos a que mucho del estrés viene de la incertidumbre del futuro y que sobre eso no hay remedio. El futuro siempre será incierto. Y entonces lo que tenemos que saber es que no podemos vivir el futuro con la actitud de certeza con la que vivimos el presente, ¿verdad? Yo ahora sé que estoy aquí, sé lo que voy a hacer después, sé si apago la lámpara o si no apago la lámpara, si ordeno el escritorio o no lo ordeno. En presente yo tengo certeza porque el presente es cierto, pero el futuro siempre es incierto. Entonces, ¿cómo vivir el futuro? No lo puedo vivir como vivo el presente. Lo tengo que vivir con espíritu de aventura, porque no sé lo que va a pasar. Ahora que salga yo de esta habitación, no sé lo que va a pasar. Y tengo que estar dispuesto a lo que venga. Ese es el espíritu de aventura, ¿verdad? No se trata de ser un aventurero como los que de las series de Discovery Channel, ¿verdad? Ser aventurero es decir, yo no sé qué va a pasar en la tarde, pues estoy dispuesto, venga, lo que venga, ¿no? Ok. La otra cosa es una aceptación general de la realidad. La realidad es lo que es. Hay gente que si ahora, en este día tan bonito, empieza a llover, se empiezan a lamentar y decir, yo no creía que iba a llover, qué malo que esté lloviendo y tal. No, está lloviendo. Y eso te cambia lo que tienes que hacer. ¿Ibas a salir? Pues tienes que salir con paraguas, ¿verdad? Esa aceptación de la realidad te reduce mucho estrés, porque muchísimo del estrés de la gente viene de que está agarrando a golpes una realidad que no se va a modificar. Esto no quiere decir que hay que resignarse. No, el ser humano no es para resignarse. Resignación sería decir, bueno, llovió, bueno, ahora voy a salir igual que iba a salir como pensaba y me voy a mojar. No, resignación. No debemos salir al aguacero con resignación, sino que debemos adaptarnos. Busquemos un paraguas o una caja de cartón para pasar a donde tenemos que pasar, porque no queremos mojarnos. Es válido no querer mojarse. Lo que no es válido es no quería que lloviera. ¿Acaso tengo ningún control sobre eso? ¿Verdad? Pero y finalmente, la práctica de la amabilidad. Yo creo que la amabilidad es una forma de darse, es una forma de dar, pues responder a un saludo, ser jovial, hacer una broma que le guste a alguien, escuchar a alguien. Me parece que son gestos de darse a sí mismo y parece que el truco es que cuando uno se da, obtiene mejor bienestar, tiene mayor probabilidad de ser feliz. Pues una forma de darse muy sencilla es ser amable, ¿verdad? Preguntarle a la gente lo que quiere que le pregunten, ¿verdad? Hablarle de lo que quiere que le hablen. Eso es la amabilidad con los compañeros y con los desconocidos y con la gente que convive con uno. Muy bien. Bueno, terminamos en una nota alta este diálogo y este año también. Muchas Bien, gracias. ¿verdad? Muchas gracias por estas 52 conversaciones que tuvimos y Sí, cómo no. retomaremos la próxima semana. Es una cosa interesante. Fíjate que yo
estos diálogos no los podría hacer solo, ¿verdad? La participación tuya, el compromiso tuyo con estas conversaciones, para mí son altísimamente productivos. Yo posiblemente solo no estaría haciendo nada semejante, ¿verdad? Ujú. Bueno, me alegro mucho y de la misma manera yo pienso que esta iniciativa nos ha vinculado de una manera diferente, nueva, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Y yo lo Ujú. aprecio, lo siento, vamos a ver, me ilusiona el día de la grabación. A veces por razones de agenda tenemos que Ah, cambiarnos para otro día o para otra hora, sí, pero siempre lo logramos y es algo que creo que ambos buscamos priorizar, así que ahí está, ahí está el buen ejemplo de la sinergia, ¿verdad? claro, claro. Cuando ambos Ujú, ponen de su lado. ujú. Muy bien. Ok, Bien, entonces nos veremos pronto. nos veremos en el año nuevo. Yo a las personas que nos escuchan, no les voy a decir feliz año nuevo porque eso solo dicen las tarjetas. Les voy a desear, el año va a traer retos. Les voy a desear retos constructivos, retos fecundos y energía y entusiasmo para sacarle provecho a esos retos. Así se crece. Muy bien. Que así sea entonces. Muy bien. Nos vemos pronto. Bueno, muy bien. Hasta luego.